Seguramente ya pueden apreciar mi pantalla, ¿no? Vamos, la 2, alcantarillado, sistemas de alcantarillado. Bien, los sistemas de alcantarillado son sistemas generales que nos permiten evacuar aguas que no queremos que se conserven en una ciudad, en una localidad urbana o rural inclusive, ¿no? Entonces hay que disponer algún medio para poder recolectarlas, ¿no? Conducirlas, eh, tratarlas, porque anteriormente solamente se evacuaban y se vertían en algún lugar donde no lo veía, pero eso ya la norma lo ha cambiado. Ahora se requiere que deban ser tratadas para que no contaminen el medio ambiente y finalmente se disponen en un lugar en el cual pues ya no perjudique. Y por ahora veamos entonces los contenidos siguientes, ¿no? Alcantarillado sanitario, ¿no? Sistemas separativos, sistemas combinados, qué significa cada uno de ellos, ¿no? Cuáles son los componentes de un sistema sanitario, ¿no? Para después pasar a lo que son ya, hablando de los componentes, ¿no? Hablar de las redes y conexiones sanitarias, que son los primeros que vamos a ver en un sistema de alcantarillado, para después pasar ya a lo que es el diseño propiamente dicho de las redes de alcantarillado, así como diseñamos redes de agua potable, vamos a diseñar redes de alcantarillado. Les adelanto que el principio básico para el diseño es el principio de la llamada tensión tractiva, porque esto es un funcionamiento, ustedes saben, el alcantarillado sanitario funciona como un canal, no funciona como una tubería a presión. Entonces, obviamente después vendrán los siguientes componentes como son ya los petaros, el tratamiento y la evacuación final y los procesos. Bien, entonces empecemos, vayamos al alcantarillado sanitario. Vemos allí alcantarillado sanitario, forma parte de un sistema de alcantarillado. Un sistema de alcantarillado en general es una serie de un conjunto de redes, de tuberías o conductos, así como de sus obras también con componentes complementarios, entre ellos el tratamiento, ¿no? Que nos permiten poder recolectar o recibir, poder conducir, poder evacuar, poder tratar y poder finalmente descargar estas aguas residuales, ¿no? eh, y escurrirlas, también los escurrimientos superficiales, ¿no? Producidos por las lluvias, ¿no? Descargarlas finalmente en un lugar en el cual no perjudiquen o tengan el mínimo perjuicio, ¿no? En función de las afectaciones al medio ambiente, ¿no? Seguramente esta última parte, si agarramos un libro bastante antiguo, ¿no? De repente no lo encontrábamos, porque antes generalmente no se solía considerar este componente medioambiental, pero ya la norma hace unos 20 o 30 años que lo exige, ¿no? Exige un requisito, o sea, no podemos verter aguas residuales recolectadas directamente al río, por ejemplo, ¿no? O a una quebrada, sino ni siquiera al suelo, sino que hay que tratarlas previamente. Y generalmente estos sistemas de alcantarillado se ocupan de las aguas de desagüe que vienen como producto de las actividades de una ciudad, ¿no? Ustedes saben que usa en la primera parte el tema de lo que son los sistemas de agua potable, ¿no? Entonces, si tenemos en una localidad o una ciudad un sistema de agua potable, indudablemente la gente va a utilizar estas aguas porque las necesita para asearse, para sus alimentos, para el lavado de la ropa, y para una serie de actividades inherentes al quehacer doméstico de una vivienda. Y hablando de la ciudad, inclusive hay actividades como actividades comerciales, actividades industriales que también requieren agua. Por lo tanto, todo esto va a producir desagüe, ¿no? O agua residual del uso de estas aguas. Estas aguas residuales, ¿no? Son las que conocemos como domésticas, industriales o comerciales, ¿no? Y son las que
tienen que recolectarse y tienen que llevarse a algún lugar debidamente tratados. Estas aguas, el tratamiento y la construcción de estas aguas es lo que se llama, lo que se recolecta y se trata en un sistema de alcantarillado sanitario. Pero no son los únicos sistemas de alcantarillado. También tenemos en muchas ciudades, dependiendo de la intensidad de las lluvias, tenemos que pensar en eliminar adecuadamente y conducir estas aguas. Eso es lo que se llama un alcantarillado pluvial. De tal manera que cuando hablamos de alcantarillado, estamos involucrando dos tipos de alcantarillado. Los alcantarillados sanitarios, aguas residuales de la ciudad, así como también los alcantarillados pluviales. Tenemos dos alcantarillados. La razón de ser de este curso es básicamente el alcantarillado sanitario. Pero vamos a ver que en algunos casos estos sistemas se juntan y se combinan porque, bueno, se diseñan así. Y en algunos casos se juntan y se combinan, no porque se hayan diseñado así, sino porque finalmente a la hora de funcionar, ¿no? Terminan juntándose por una serie de factores como una falta de control o una inexistencia o un sistema ineficiente de alguno de ellos. Bien, veamos en el siguiente video algo acerca de las finalidades de un sistema de alcantarillado sanitario, así como también de un sistema de alcantarillado pluvial. En el K-Servicios te damos a conocer el funcionamiento del sistema de alcantarillado. El sistema de alcantarillado es una red de tuberías que deben pasar por debajo de las calles para recolectar, conducir, tratar y disponer finalmente las aguas provenientes de desechos domésticos, comerciales e industriales. En algunos casos también las aguas lluvias. Para la recolección de agua lluvia se encuentran los sumideros, que son las rejillas que se encuentran en las calles de nuestro municipio, las cuales por medio de tuberías dirigen el agua a la red de recolección pluvial y después directamente a un cuerpo de agua. Es por esto que es importante no arrojar residuos sólidos en los sumideros. El sistema de alcantarillado está compuesto por tuberías de recolección. Son las tuberías encargadas de recolectar y evacuar las aguas servidas en las viviendas. Se clasifican de la siguiente manera: conexión domiciliar, la tubería que une los desagües de las viviendas con la red de recolección. Red de recolección son las tuberías que reciben las conexiones domiciliarias y conducen las aguas al emisorio final. Cámaras de inspección, donde se da cambios de dirección a las tuberías y se realizan labores de limpieza y mantenimiento. Cámaras de caída, construcciones necesarias para el manejo de cambios de pendiente de terrenos. Emisorio final, recoge todas las aguas servidas de una parte o de la totalidad de la población y las conduce a su punto de entrega, que puede ser una planta de tratamiento o un cuerpo de agua, como río, lago o mar. Planta de tratamiento de aguas residuales. Comprende las instalaciones y equipos para someter el agua servida a los procesos necesarios de descontaminación para su disposición en un cuerpo de agua. Las ventajas de tener un sistema de alcantarillado son: se previenen y solucionan problemas de salud e higiene en nuestra localidad. Se mejora en un alto porcentaje el tratamiento de aguas servidas para no seguir contaminando los recursos hídricos, el suelo y el aire. Evita olores desagradables y disminuye la proliferación de moscas y otros insectos. Cuidar el sistema de alcantarillado es cuidar el medio ambiente. Cauca, territorio de paz. Ahí podemos ver realidades acerca de un sistema de alcantarillado. Inclusive hablaba de un sistema de alcantarillado de aguas residuales y también mencionó el alcantarillado de las aguas pluviales, ¿no? Indicándose un sistema alterno. Es decir, si ustedes se percataron, no se juntan ambos sistemas, ¿no? Cada quien tiene su propia canalización y su evacuación final, ¿no? Al río o a la quebrada o a donde vaya, donde tenga que ir después de una evaluación. Esos son los que se llaman sistemas básicamente separativos, es decir, no se combinan las aguas pluviales con las aguas residuales. También vimos algunos términos como conexión domiciliaria, emisor,
cámaras de inspección, ¿no? Las cámaras de inspección son lo que comúnmente le llamamos buzones. Cámara de inspección, planta de tratamiento, ¿no? Y otros conceptos que lo vamos a ver seguramente de aquí en adelante con mayor detalle. Vamos a la siguiente. Ingeniero, buenas noches. Sí, hola, adelante. Una pregunta, una red condominial, ¿cuándo se aplica? Ya, buena tu pregunta. Vamos a hablar también de redes condominiales. Te adelanto. La red condominial es una solución a la conexión domiciliaria convencional. ¿Qué es, en primer lugar? Una red condominial, a diferencia de lo que hemos visto en el video, donde tienes una tubería, que es una red que va por la calle, generalmente por el centro de la vía, y recoge con una tubería de conexión domiciliaria de cada uno de los lotes, ¿no? Eso es lo convencional. En el caso de las redes condominiales, no es así. En el caso de las redes condominiales, si bien es cierto, hay una caja de conexión en cada uno de los lotes, ¿no es cierto? Esta caja de conexión va a una red paralela menor que va muy cercana a la línea de propiedad, es decir, en la zona de la berma o la vereda, ¿no? Y esta línea de tubería recoge pues, de una cuadra o de lo que sea, o de lo que corresponda como conexión condominial, y lo lleva a un buzón. Y ese buzón recién se conecta con los buzones principales. Realmente lo lleva a una buzoneta, es una cámara de inspección más pequeña de las que podemos ver en el centro de las calles. Y esas buzonetas o cámaras de inspección condominiales ya lo conducen, ¿no es cierto?, a la cámara de inspección principal. ¿Cuándo la utilizamos? La utilizamos cuando, por ejemplo, en varias ocasiones. Un ratito, creo que va a entrar alguno de sus compañeros. Bien, les adelanto. ¿Cuándo utilizamos una red condominial? Creo que acá lo tenemos. Tenía justamente yo acá también porque vamos a utilizarlo permanentemente, la página de la norma OS 070. Ustedes saben que la norma OS 070 es la norma que nos controla o nos sugiere todo lo que corresponde a las redes de alcantarillado. Norma OS 070. Y la norma OS 070, ¿no?, estipula todo lo normativo referente a las redes de aguas residuales, o sea, redes de alcantarillado, ¿no? También se incluye acá todo lo que corresponde a las conexiones domiciliarias, porque las conexiones domiciliarias forman parte de la red. Bien, acá hay una serie de temas que lo vamos a ver seguramente ahora y más adelante. Por ejemplo, hay los recubrimientos de las tuberías, ¿no?, las distancias mínimas también entre una y otra cámara de inspección, ¿no? Esa distancia máxima tiene un tope también, ¿no? Vamos a ver seguidamente, creo que al empezar, tenemos el ingreso. Bien, pero lo que quería mostrarles es lo que preguntó su compañero. En la parte ya de los gráficos de esta sección de la norma OS 070 muestra algo de los esquemas de los sistemas condominiales. Bien, le decía, ¿no? Por ejemplo, esta es una serie de manzanas. En el caso 1 o en el caso 2, ¿no? Normalmente, si estas son manzanas, acá tendría que ir entre ambas manzanas al centro de la calle, en la línea que estoy recorriendo con el cursor, tendría que ir la tubería de la red principal o del colector del alcantarillado, así como está acá esta línea, ¿no? Es una red principal, la podemos ver, esta línea vertical, en el plano de la pantalla. Esta es una línea de un colector. Es un colector, muy bien, así como este es otro colector. Estos están segmentados. Y si el sistema fuera un sistema convencional, tendría que haber también acá, en esta disposición que estoy indicando, una red de tubería. De tal manera que esta red de tubería, ¿no?, reciba la conexión domiciliaria de cada uno de los lotes. Acá también de cada uno de los lotes. Pero no, vean ustedes este planteamiento. Por ejemplo, esta manzana 1 saca sus conexiones domiciliarias, así como están indicadas acá, arriba, ¿no?, así como están indicadas acá también en este frente de los lotes, y acá también en el lado derecho. De tal manera que recoge
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 conexiones domiciliarias, ¿no? Recoge esa manzana, ¿no? Y a través de esta de acá, que son unas buzonetas, ¿no? Que se representa en este caso en el dibujo con un círculo más pequeño, ¿no? Se conecta con esta buzoneta que está acá. Lo mismo está de acá. Se conecta con la que está acá. Y esta ya lleva a este círculo mayor que representa la cámara de inspección o buzón principal. Y esta ya obviamente va con la red. Así también, esta manzana se conecta con sus conexiones condominiales, ¿no? Y evacúa a esta buzoneta o cámara de inspección menor. Y esta finalmente a la cámara de inspección o buzón, como le vamos a llamar más adelante. Ya sabemos que el término técnico es cámara de inspección. Comúnmente le llamamos buzón. Conecta a este buzón y este se vaya a la red. Así como también de la manzana 3 a esta buzoneta y finalmente a este buzón. ¿En cuándo hacemos esto? Hacemos esto cuando seguramente esta línea viene acá, ¿cierto? Muy profunda, o simplemente también en algunos casos no queremos diseñar exprofesamente una serie de tuberías colectoras en todas las calles, ¿no es cierto?, con sus conexiones domiciliarias. Porque si no, si fuera convencional, tendríamos que tener todas las calles acá, tuberías, todas las calles con tuberías y sus conexiones domiciliarias. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de uno u otro? Porque todo tiene ventajas y desventajas. Si bien es cierto, aparentemente este sistema condominial sería mejor porque te va a producir que tengas menos tuberías, ¿no es cierto?, porque ya no vas a llenar las calles de tuberías. Sin embargo, eso va a obligar a que estas tuberías de acá, que están en trazo segmentado, que son las dos únicas que aparecen acá en este segmento de plano, estas dos tuberías tengan mayor diámetro, ¿cierto? Y si tienen mayor diámetro, vean ustedes que también tiene que recoger estas manzanas, y esta es lo mismo. Por lo tanto, seguramente la profundidad va a ser mayor, ¿no? Entonces, habría que sopesar ambas cosas. Eso a nivel de ejecución. Ahora, a nivel del otro tema de los sistemas de alcantarillado, que es el tema de la operación y mantenimiento, también, porque hacer el mantenimiento, ¿no?, en sistemas convencionales es mucho más fácil, porque ustedes tienen buzón en cada una de las esquinas, ¿no es cierto? Si la calle es muy larga, existe un buzón intermedio incluso, y eso nos permite, digamos, que entre el equipo, ¿no?, el equipo encargado del mantenimiento, ¿no es cierto?, y haga el desatolo, por ejemplo, en el tramo de colector, de manera directa entre buzón y buzón, es mucho más fácil, ¿no? Y con eso inclusive entre buzón y entre cajas domiciliarias. Sin embargo, este sistema no es tan sencillo, porque ya habría que hacer la misma operación en estos diámetros que están acá adentro, que son de menor diámetro, ¿no? Y si el sistema, por ejemplo, implica una tubería condominial ya común en los predios, como es el sistema de la manzana 2, vean ustedes acá, ¿no? Algún trabajo de reparación o cambio de tubería implica por tener que romper dentro del predio. Ya eso ya complica un poco más la cosa, porque de repente existen construcciones existentes, ¿no? Y la cosa ya no es tan fácil. Entonces, habría que evaluar ambos sistemas. Generalmente en la práctica utilizamos redes condominiales cuando ya la solución con una red convencional presenta problemas, como pudiera ser el caso, por ejemplo, de tramos ya un poco profundos. Si existen algunos tramos en algún sistema, algunos tramos que son profundos, entonces una alternativa, ¿no?, sería, por ejemplo, si acá tengo un tramo profundo, entonces una alternativa sería hacer una red condominial acá y la conecto a través de una buzoneta al tramo profundo, porque si no, si este es un tramo profundo, tendría que hacer una conexión domiciliaria de cada uno de los lotes al tramo profundo, lo cual complica y encarece el costo de la ejecución, ¿no? Es un tema que lo vamos a ver sobre todo en la parte de los procesos constructivos, pero interesante. No sé si es un poco aclaró tu pregunta. Adelante. Sí, ingeniero,
Entonces quiere decir que se puede hacer, digamos, se puede plantear mixtamente, o sea, ambos sistemas, ¿no? Ambos tipos de redes, ¿no? Condominiales y domiciliares, entonces. O sea, se puede hacer, para soluciones específicas tuviéramos que aplicar ese tipo de, ¿no? De redes condominiales. Así es efectivamente, ¿no? Lo ideal es evaluar primero cada uno de los casos, pero indudablemente, actualmente, hoy en día, los sistemas ya trabajan con una combinación, ¿no? Porque como te digo, así utilices un sistema convencional, ¿no? De todas maneras, ¿no? Como el sistema general de alcantarillado trabaja por gravedad, hay que ir conformando líneas de pendiente, ¿no? De gradiente. Entonces vas a llegar a un tramo en el cual obviamente vas a tener buzones y tramos profundos, ¿no? Estamos hablando ya de 3, 4, 5, 6 metros, hasta 8, y hacer trabajos de mantenimiento ya en profundidades de más allá de los 6 metros es bastante complicado y caro. Entonces, en esos tramos, generalmente hoy en día ya se utilizan conexiones condominiales, como es el caso del sector 12, ¿no? Para las siguientes clases vamos a procurar, ¿no? Compartir algunas experiencias del sector 12 que está en construcción, ¿no? Y en esos casos les voy a presentar, ¿no? Digamos, en qué tramos, por ejemplo, y por qué razones hemos considerado la utilización de conexiones condominiales. Bien, entonces seguimos con la intervención. En todo caso, siempre les indico, a cualquier intervención, ustedes preguntan, no hay problema, no me incomodo, más bien eso es bueno para que tengamos un conocimiento. ¿No? Ojalá se pueda hacer algo más allá de las aulas en esta ocasión. Hay obras de alcantarillado, pero poquito el tema de la pandemia nos ha limitado bastante, ¿no? Inclusive las visitas a obras están limitadas, no se pueden hacer esas cosas, no hubiera sido ideal poder hacerlo. En campo se ven cosas que a veces no es lo mismo verlo en el aula, y ni siquiera en el aula, ahora a través del aula virtual. Pero de todas maneras compartiremos videos, compartiremos fotos que nos permitirán tener alguna idea al menos de lo que se está trabajando. Bien, entonces chicos, esto respecto a lo que son los sistemas de alcantarillado. Recordemos, los sistemas de alcantarillado resuelven el tema tanto de las aguas residuales como de las aguas pluviales, ¿no? Entonces hablamos de alcantarillado sanitario y hablamos de alcantarillado pluvial. Entonces, dado que existe ambas problemáticas, veamos cómo los sistemas en su concepción se pueden diseñar como sistemas que tratan todo en conjunto, que son los llamados sistemas combinados, o los sistemas que tratan las cosas por separado. Entonces, lo que sería, pues, como su nombre lo dice, sistemas separativos. Bien, tal como lo tengo en el ítem 1.1, sistemas separativos y sistemas combinados, ¿no? Aquí es importante establecer lo siguiente, ¿no? Si pudiéramos leer un poco de historia o recorrer algo al respecto, ustedes saben que el planeamiento urbano es un tema bastante importante. Las ciudades son ciudades vivas, ¿no? Prácticamente están desarrollándose paralelamente a todas sus actividades económicas, políticas, sociales, ¿no? Más aún ahora con el tema de las pandemias. Entonces, actualmente, antes, imagínense ustedes, hace un par de siglos, o hace un siglo y medio, ¿no? Hace un siglo y medio, como lo decía hace un rato, se resolvía el sistema de los alcantarillados, ¿no? Básicamente de una manera más simple, o sea, se utilizaban las aguas en las viviendas, se recolectaban a través de canales o canaletas y se evacuaban a la vía pública. Y la vía pública se conducía seguramente por un sistema de canaletas también, y estas se disponían seguramente en uno de los ríos más cercanos a la ciudad. Y ahí terminaba, con eso ya estaba solucionado el tema del alcantarillado sanitario. Pero entenderemos que esto no era pues lo más
lo más sanitario posible, ¿no? Lo más sanitario se pueda recomendar. Y de todas maneras, aguas sucias que recorren la ciudad a través de una canaleta, ¿no? Van a generar pues focos infecciosos, ¿no es cierto? Y eso va en desmedro de la salubridad de la población, que inclusive es un tema que lo vemos actualmente en algunas partes de la periferia de la ciudad y en el mismo centro de nuestra ciudad de Pucallpa, ¿no? Ustedes pueden ver las canaletas, por ejemplo, que están en alguna de las vías públicas, ¿no? O las canaletas de evacuación pluvial, por ejemplo, en alguna zona cerca a un mercado. Esas canaletas acaban, por ejemplo, siendo un lugar de recolección de residuos sólidos o desperdicios. Inclusive a veces algunas viviendas, ¿no? De manera irregular vuelcan sus aguas de desagüe, sus aguas residuales también en estas canaletas, y estas se evacúan por la ciudad, con lo cual claramente lo podemos ver porque son aguas negras, ¿no? En algunas zonas de asentamientos humanos en la periferia de la ciudad también lo encontramos, ¿no? O sea, no existen desagües, entonces se vuelca todo a un canal en tierra que discurre por la vía pública, ¿no? Y es fácil entender, ¿no?, todo el perjuicio que esto trae para la población. Bien, entonces esto se ha ido desarrollando bastante con el transcurso de los años ¿no?, en las ciudades, ¿no? Cuando la ciudad se va desarrollando, va adquiriendo mayor tecnología y mayores condiciones, ¿no?, de urbanización. Es decir, hablamos de ciudades que son más higiénicas que, por ejemplo, las que teníamos en el siglo XIX, ¿no?, o antes, ¿no? Las concentraciones de la población ya son otras, las condiciones también son otras, la normativa es otra. Como les decía, si hubiéramos pensado en un proyecto de agua potable, por ejemplo, en el año 80 o en el año 70, seguramente trazábamos la red de tubería como la vamos a hacer, ¿no? Y simplemente decíamos, una vez que descargamos y recogemos todo el agua de la ciudad, la llevamos por la avenida Sáenz Peña. Bueno, el río está cerca, simplemente la llevamos por la tubería, por el colector final o el emisor de la avenida Sáenz Peña hasta la parte del río y la descargamos al río. Y listo, nos aprobaban el proyecto, financiábamos y construíamos. Y estaba resuelto el tema del alcantarillado en la ciudad. Terminando el río, porque la norma no lo exigía. Hoy en día ya no es así. Hoy en día todo sistema de alcantarillado, sea urbano o sea rural, ya pasa por el tamiz o por la exigencia de cumplir cierta normativa en cuanto a la mitigación de los posibles impactos ambientales que se generen. Entonces, hoy en día ya nos pide la norma, ¿no?, que consideremos, ¿no?, que se construya, porque se va a financiar, ¿no?, lo necesario para el tratamiento de las aguas residuales. Y que además, esas aguas residuales, una vez tratadas, tenemos que demostrar que sus concentraciones de elementos patógenos o contaminantes que pudiera haber, porque siempre va a pasar algo así, estén por debajo, esta concentración esté por debajo de lo permisible para el río o la disposición final, la descarga final. Eso se llama vertimiento. Es decir, los vertimientos vienen después del tratamiento y tienen que cumplir con ciertas condiciones que tiene cada uno de los ríos o cursos de agua. Si no cumpliera así, nosotros vamos a ser observados en nuestro diseño, en nuestro proyecto, y tendremos que corregirlo, ¿no? Hoy en día, pues, la tecnología nos permite poder tratar, ¿no? Hay diferentes niveles de tratamiento de las aguas residuales. Inclusive, ¿no?, tengamos presente que son aguas residuales de una ciudad. Ahora, también es cierto que dentro de la ciudad hay usos industriales, hay usos, por ejemplo, propios de un hospital, en los cuales la concentración de los elementos contaminantes
es más allá que una vivienda, pero no, una vivienda solamente, pues obviamente descargamos aguas residuales de nuestro uso doméstico. Sin embargo, una industria, dependiendo del tipo de industria que sea, puede utilizar químicos y su descarga de aguas residuales es otra, así como también en los hospitales se utilizan muchos químicos. Entonces la normativa hoy en día exige que, por ejemplo, esa industria o ese hospital tenga su propia planta de tratamiento y recién después que sus aguas de su desagüe interior pasan por esa planta de tratamiento, recién se incorporen a la red. Así es la norma. O sea, no podemos volcar directamente. Si tenemos una actividad industrial, no podemos volcar directamente a la red pública. Tiene que ser así, obviamente, porque la red pública se diseña para ciertos estándares. Bien, entonces, hablemos un poco de los sistemas de alcantarillado, ¿no? ¿Qué tipos de alcantarillado o de sistemas existen? Aquí tenemos en la vista un sistema de alcantarillado que podemos identificarlo como un sistema básicamente pluvial. Es claro que estas aguas que van a discurrir por este pavimento de adoquines, ¿no?, se va a introducir por esta rejilla, por esta cámara, y se van a volcar seguramente a la canaleta que está debajo de esta vereda o sardinel. Es un sistema que está permitiendo, de acuerdo a lo que vemos, la evacuación de aguas pluviales. Entonces veamos, ¿no? Existen distintos tipos de redes de saneamiento público, ¿no?, o de sistemas, que las vamos a listar a continuación. Los sistemas combinados o sistemas unitarios. Los combinados o unitarios, como su nombre lo dice, combinan o unen, ¿cierto?, las redes de tal manera que forman un único conducto, es decir, una única tubería, un único colector, un único emisor, para la evacuación de las aguas, ¿no?, tanto residuales, ¿no?, domésticas e industriales o comerciales, así como también para las aguas pluviales, ¿no?, cargadas en toda una zona. Es decir, se diseñan estos sistemas considerando que en nuestras tuberías va a entrar todo, va a entrar el agua de desagüe como también el agua. Sin embargo, si los sistemas no son así, son los sistemas separativos, son sistemas en los cuales existen dos, o deben existir dos canalizaciones o dos tuberías separadas de manera independiente, como saben en el primer video, ¿no?, en el cual uno de ellos descarga las aguas residuales domésticas, industriales, comerciales, y la otra descarga las aguas para la lluvia. Evidentemente, el sistema que descarga aguas residuales irá pues a una planta de tratamiento, a un petar, ¿no?, mientras que las aguas de lluvias podrán descargarse directamente al río, ¿no? No hay mayor contaminación ahí. Bien, los sistemas también pueden ser sistemas pseudo-separativos. ¿Qué es un sistema pseudo-separativo? Un sistema pseudo-separativo es un sistema en el cual, ¿no?, si bien es cierto, las redes pueden ser redes unitarias o redes combinadas, redes separativas, ¿no?, sin embargo, los conductos separan las aguas residuales, tanto las de lluvia como las domésticas, ¿no?, en la vía pública. Es decir, en la vía pública, en la red pública tenemos sistemas separados, pero sin embargo, en la conexión domiciliaria estamos recibiendo de todo. O sea, en las viviendas no existe esta separación de agua de lluvia y de agua de redes de agua de lluvia y de agua de instalaciones de agua de lluvia y aguas residuales. En el domicilio se junta todo, es decir, la tubería que sale de la vivienda e ingresa a la caja domiciliaria está combinada. Entonces es muy difícil prácticamente pues separarlo después, ya está llegando todo combinado. Entonces, a pesar de que la red pública es separativa, en la práctica, ¿no?, está llevando de todo. ¿Por qué? Porque en la conexión domiciliaria que viene de la vivienda, todo está combinado. Es un poco lo que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Dado que la norma ahora ya lo exige, antes no lo exigía también.
todavía lo exige. Cuando diseñamos, por ejemplo, una vivienda, o cuando diseñamos un edificio, o cuando diseñamos un local comercial, ¿no? Hoy en día la norma sí te exige. Así como tienes un sistema sanitario para tu evacuación de tus aguas residuales, de tus servicios higiénicos, o de tu lavadero, de tu lavandería, de todos los niveles de tu vivienda o de tu edificación, así también tienes que tener en tu edificación un sistema de evacuación de tus aguas pluviales que vas a recolectar en tus áreas libres, ¿no? Y no se puede combinar eso con el sistema sanitario. Bien, y por último, los sistemas llamados sistemas doblemente separativos. Estos sistemas doblemente separativos, ¿por qué se llaman así? Porque, bueno, las redes incluyen, en primer lugar, sistemas separativos de aguas residuales y sistemas de aguas pluviales, pero además también separan sus aguas residuales, es decir, separan las aguas residuales que son de uso comercial y doméstico de las aguas industriales, porque las aguas industriales tienen otro tipo de contaminación, ¿no? Por más que tengan su propio petróleo. Son muy difíciles de encontrar estos sistemas, pero los hay, ¿no? Los hay, son muy escasos. Generalmente no se diseñan así. Se tiene mayor control exigiendo que en las zonas industriales tengan sus propios petróleo. ¿En qué se diferencian estos diferentes tipos de alcantarillado? Los diferentes sistemas de alcantarillado que podamos haber visto se diferencian, aparte de su función, en la constitución de sí mismas, así como también en sus costos, tanto de ejecución como de operación y mantenimiento. Estos costos de operación y mantenimiento son los que van a llevar a cabo durante el funcionamiento de los mismos, durante el periodo de diseño, ¿no? Los 20, 25 años que podamos haber dado como tiempo de duración del proyecto, y son los que constituyen la sostenibilidad del mismo. Mientras que en las redes unitarias o combinadas, que son construcciones únicas para evacuar tanto el agua residual como el agua pluvial, las separativas, su nombre lo dice, separan estas aguas, ¿no? A través de canalizaciones distintas. Algo similar, ¿no?, de manera correspondiente en las redes pseudo separativas, en las cuales aparentemente son separativas, pero la conexión domiciliaria viene con todo, viene combinado. Entonces es difícil prácticamente poder hacer que se cumplan estos, ¿no? Es un poco lo que tendríamos en la ciudad. Si en la ciudad planteáramos, en la ciudad de Pucallpa, planteáramos una red separativa, entonces tendríamos que también ver el tema de las instalaciones intradomiciliarias. También tendrían que separar sus aguas de lluvia de sus aguas residuales, lo cual no se cumple en realidad actualmente. En la gran mayoría de casos, podemos verlo, los sistemas de desagüe de la ciudad de Pucallpa, ¿cierto?, colapsan porque tanto en la vía pública como desde los mismos domicilios ya se están mezclando las aguas de lluvia con las aguas residuales. Hay mucho que hacer acá. Ingeniero. Sí, adelante. Disculpe, buenas noches. Una preguntita. El problema bueno, yo creo que todos son conscientes acá. El problema del huequito, donde dice el Centro Comercial Huequito, perdón, ¿se podría solucionar o no? ¿Y cómo sería esa solución? ¿Qué método de solución tendría? Correcto. Gracias por tu aporte. Bien, entonces, hablando de estos sistemas y hablando del caso que pone a colación su compañero, el problema del famoso huequito, pasa por lo siguiente, ¿no? Primero, ustedes como ya pues estudiantes de ingeniería, ya próximos también a algunos ciclos más a egresar, ¿no?, deben saber, ¿no?, a través de sus cursos correspondientes. Hay un curso que se llama, creo que, Planeamiento Urbano y Regional o algo así, o Urbanismo, el cual se vuelcan todas las consideraciones técnicas para poder diseñar o controlar el crecimiento de una ciudad. Así como diseñamos una vivienda, ¿cierto?, porque en esa vivienda vamos a vivir o
o hacia la vivienda de nuestro cliente. Sus expectativas son digamos, tener pues, una vivienda cómoda, que dé hábitat confortable para su familia y sus hijos, ¿no? Entonces, nosotros nos explayamos en el diseño, ¿no? Entonces, igualmente ocurre con la ciudad. La ciudad debería crecer de una manera planificada, ¿no? Plano de la ciudad, eso es lo que se llama planeamiento urbano. Eso quiere decir que hay zonas de la ciudad que no deberían haberse ocupado o no deberíamos ocuparlas. Básicamente en zona de selva, en la cual pues, la topografía es una topografía plana, ¿no? Que a pesar de ello tiene ciertas zonas bajas. Entonces eso ha implicado siempre, y ha sido la opinión de los técnicos, ¿no? Recomendaciones, en el sentido que las zonas bajas en la ciudad no deberían ser ocupadas. ¿Por qué? Y cuando viene la precipitación, son estas zonas bajas las que tienden a inundarse. Por el hecho mismo de que, como es plano, las pendientes son bastante pequeñas, ¿no? No da la topografía para poder conformar una red eficiente de evacuación de aguas pluviales, ni siquiera tampoco de aguas residuales. Entonces la idea es que no se hubieran formado ocupaciones en estas zonas bajas. Quiero decir, eso lo podemos ver, por ejemplo, en zonas que todavía no se ocupan. Por ejemplo, imagínense ustedes la zona, por ejemplo, conoce Campo Verde, ¿no? Campo Verde está en el kilómetro 34. Antes de Campo Verde hay un lugar de un recreo que se llama el 30, ¿cómo se llama? El Encanto. El Encanto. Es una zona baja, ¿no? Por la cual discurre un cauce superficial, pero es una zona baja. Entonces, si esa zona, por ejemplo, claro, si ahorita existe un recreo solamente, el cual he visitado pues antes de la pandemia, incluso, no, ocasionalmente para fines de recreación. Pero imagínense si esta zona se ocupa y se habilita a su alrededor. Entonces, ahí habría un problema, como ya lo ha habido, de hecho, hace unos 2 o 3 años creo que llovió copiosamente, ¿no? Han visto que esa zona prácticamente se inundó, ¿no? Y el mismo recreo, el Encanto, se inundó, ¿no? Todas sus mesas, todas sus instalaciones, ¿no? Bajo el agua. ¿Por qué? Porque no debería ocuparse esta zona, pues. Bueno, para un tema de recreación, para un tema eventual, no de vivienda, podría utilizarse, pero para un fin de vivienda en el cual vas a tener gente que vive ahí, que hace sus casas, sus dormitorios, que hay pequeños, que hay población, entonces no debería habilitarse porque va a tener problemas, ¿no? Claro. Bien, imagínense esto ha sucedido también en la ciudad de Pucallpa. La ciudad de Pucallpa, que ha crecido, que se ha llenado, que ha tenido necesidad de viviendas, estas prácticamente se han venido instalando en todos los lugares, ¿no? Ocupando caños naturales, ocupando zonas bajas, ocupando zonas inundables, ¿no? Cuando ya pues viene la época de precipitación, ¿no? A veces uno no siente el problema, o no se sentía tan drásticamente el problema, porque generalmente todos los años llueve igual, ya sabemos hasta dónde va a crecer el río, llega ahí, baja, pero no olvidemos que el recurso hídrico es un recurso que tiene un comportamiento diferente, lo veíamos en hidrología, ¿no? En hidrología veíamos de que no el río va a crecer igual todos los años, o sea, es característico de los ríos o de los cursos de agua, ¿no? Que crecen extraordinariamente pues cada 30 años, cada 50 años, cada 100 años, ¿no? Y si nos alejamos en el tiempo, en el periodo de retorno, ese crecimiento o ese evento extraordinario es más fuerte, es más drástico, inunda más. Esas cosas se van a repetir cada cierto tiempo, ¿no? Y vamos a tener lo que vivimos en la ciudad, pues. Pero bueno, ya están ocupadas, ya están titulados, ya están viviendo, ya hay infraestructura, ya hay servicios, ya se convirtió en una problemática que hay que resolver. Les cuento que hay un proyecto de un sistema de drenaje pluvial que lo está manejando actualmente la provincial. Está en proyecto, está en fase de expediente técnico. Y tiene que hacerse cargo de la evacuación de aguas pluviales en toda la zona céntrica. El huequito
es una zona céntrica. Entonces están en eso. Entonces me acuerdo de haber visto con ellos y haber tenido algunas reuniones con los consultores de la provincial. Y bueno, lamentablemente, pues a veces también, como son proyectos a nivel nacional, a veces estos consultores son de Lima generalmente, y en muchos casos, o en algunos casos, no se asesoran bien o no conocen bien. Proyectos hidráulicos es menester estudiar, tener las condiciones críticas de eventos máximos y eventos mínimos. Entonces, recuerdo que en su proyecto, que lo presentaron a la Municipalidad Provincial hace como ya un año casi, ya hace tiempo que está en eso, han considerado hacer una tubería de drenaje pluvial, un colector grande, ¿no? Un colector, pues creo que de 3 metros de diámetro o algo así, una cosa enorme, 2 metros de diámetro, y que iba a ir por toda el jirón 7 de junio, ¿no? Obviamente, perdiendo altura o ganando profundidad para poder recoger todas las aguas pluviales de las calles colindantes, ¿no? De la zona de San Peña, de la zona de Mercado 2, de la zona del Huequito también, de la zona de la Martín, de la Plaza de Armas, ¿no? Evacuando todo hacia el jirón 7 de junio y volcándolo finalmente pues hasta su descarga en el río, ¿no? En lo que era el barrio Iquitos, al final del 7 de junio. Pero sucede que haciendo eso, llegaban pues con una profundidad que bajaba del nivel del pavimento aproximadamente unos 8 metros. Entonces, eso funcionaba bien, claro que funcionaba bien, pero funcionaba bien en la época de estiaje. Son los meses de junio, julio, agosto. Pero ¿qué pasaba cuando venga la época de precipitaciones? Cuando viene la época de precipitaciones, esa tubería iba a quedar enterrada, mejor dicho, anegada, ¿no? Nada. Más bien, el agua del río iba a entrar y le demostramos, ¿no es cierto?, de acuerdo a la topografía y a los niveles de inundación, que esa agua del río iba a llegar por lo menos hasta la avenida San Martín. O sea, que lejos de resolver el problema, se iba a resolver el problema en los meses de verano, que le llamamos solamente, ¿no?, en estiaje. Pero iba a ser un problema los meses de invierno, meses de lluvia. Porque, bueno, no resolvía nada, más bien no evacuaba nada y se quedaba el agua emposada ahí. Entonces ya están corrigiendo su problema, su proyecto, y parece que indudablemente se han convencido, pues. Entonces tienen que hacer seguramente alguna cisterna, algún medio con el cual tengan que rejuntar esas aguas de lluvia, ¿no?, en la zona del Huequito, y bombearlas hacia aguas abajo, donde no descargue. Obviamente hay que cuantificar, indudablemente, o sea, no hay otra solución. Todas las zonas bajas que están habilitadas, ¿no?, tengan que ser descargadas, tendrán que ser pues materia de cámaras de bombeo, ¿no? No hay otra, ¿no? Actualmente los sistemas de desagüe de la ciudad, ¿no es cierto?, funcionan así también. ¿Por qué? Porque nuestra ciudad está conformada por una serie de zonas bajas y zonas un poco más altas. Entonces, en las zonas altas, claro, uno puede desplayarse, hacer su topografía y sacar todo por pendiente, pero no te da para poder evacuar al río. Vas a tener que bombear hacia algunas zonas más altas y de ahí, por gravedad, poder conducir hasta el río, ¿no? Nuestra ciudad de Pucallpa tiene actualmente en funcionamiento más de 30 cámaras de bombeo, ¿no? Y en otro proyecto, que es el proyecto integral de la ciudad, ¿no?, que está también en consultoría, va a servir para poder dar solución no solamente al centro, sino a toda la ciudad. Se están planteando cerca de 80 cámaras de bombeo. Bueno, no hay otra porque la topografía no nos ayuda. Si queremos resolver el sistema, necesariamente tendrá que ser con cámaras de bombeo, ¿no? Es un poco lo que también hemos visto nosotros en nuestra alma mater, ¿no?
lo que sucede en el auditorio de la universidad. El auditorio de la universidad también se inunda por agua de lluvias. ¿Por qué? Porque es una zona baja. No se ha previsto la canalización adecuada y, bueno, el agua busca su camino y por gravedad se escurre e ingresa por los pasadizos de la salida de emergencia y se llega hasta la parte más baja, que es la parte de la cantera del auditorio, inundando hasta la cuarta o quinta fila de las butacas, ¿no? Bastante lamentable, ¿no? Y seguramente después de esto ya tiene que desaguarlo y ustedes han visto seguramente, ¿no? Así como tantos alumnos, el día siguiente o a la misma noche están los amigos de servicio de mantenimiento con su motobomba sacando el agua, no hay otra. Lo que deberíamos hacer ahí seguramente en algún proyecto es plantear, que es un buen tema de tesis, ¿eh? Plantear algún sistema que primero evalúe toda la topografía de la zona y que plantee una canalización del agua desde ese sector, plantee una canalización de acuerdo al caudal que se pueda estimar y lo evacúe a una cisterna, no hay otra, una cisterna en la cual se pueda, pues, hay dos cosas, una cisterna en la cual se pueda quedar ahí y pueda servir como una fuente de agua para el regadío o que pueda ser evacuado posteriormente al drenaje pluvial, pero necesariamente tiene que tener también, no hay otra, es un tema que es inherente a las zonas bajas que ya están ocupadas. Bien, interesante tu pregunta, me trajo a colación ese tema. Sigamos entonces. Ya hablamos de la ventaja de los sistemas combinados. Los sistemas combinados, que son los sistemas que juntan todo, entonces tienen ventajas, ¿no? ¿Cuáles son sus ventajas? Ventajas son básicamente que es un solo conducto, ¿no? O sea, ya no pensamos en dos líneas, sino solamente en una. Una sola tubería se va a encargar de juntar todo, el agua de desagüe y el agua de las lluvias. Aunque esto también no es tan fácil. Si voy a juntar todo, tengo que ver qué tamaño de tubería voy a tener, ¿no? Porque eso dependerá de la intensidad de las precipitaciones, ¿no? Generalmente los buzones de los sistemas combinados son como el que aparece en la figura. Es un buzón como si fuera una rejilla, lo ven ustedes acá, ¿no? Permite la entrada de las aguas pluviales. Además, en cuanto al mantenimiento de este tipo de sistemas, o sistemas combinados, el mantenimiento es mucho más barato. ¿Por qué? Porque en este sistema de alcantarillado, básicamente las aguas pluviales se encargan de limpiar las tuberías, ¿no? Ya que arrastran toda la suciedad acumulada en esas tuberías. Ahora, otro punto, generalmente en las tuberías, ustedes saben de que tienen una gran cantidad de contenido orgánico, ¿no? Porque son tuberías de desagüe doméstico. Estas tuberías con contenido orgánico tienden a tener dentro de sí reacciones químicas propias de la materia orgánica, ¿no? Y generan el ácido sulfídrico. Ese ácido, pues, que huele como a huevo podrido, es muy conocido su olor, ¿no? Ese ácido sulfídrico se genera, pues, como reacciones de descomposición de la materia orgánica, ¿no? Es lo que se llama también el efecto corona, ¿no? Pero como el sistema es combinado, esto también se lava por las aguas de lluvias, entonces el efecto de la contaminación es menor. Y como los conductos son grandes, ¿no? Bueno, se ventilan, pues, mucho más fácil, ¿no? Se diluye el efecto de los malos olores. Entonces la corrosión tiene una menor incidencia. Ahora, ¿cuáles son sus desventajas? Todo tiene ventajas y desventajas. Si bien es cierto, tiene estas ventajas, tiene una desventaja que, aparte de su costo, porque las tuberías, pues obviamente, el costo de inversión estoy hablando, ¿no? Porque las tuberías van a ser mayores, tienen que conducir todos los caudales, ¿no? Otra desventaja es el inconveniente que tienen los tratamientos con los depuradores o depuradoras, ya que no pueden asumir, o sea, no pueden tratar un caudal tan grande. Los caudales de precipitaciones pluviales son muy grandes, ¿eh? Comparado con los caudales domésticos, residuales. Entonces, estos tratamientos no pueden ser cubiertos por
poliuretano que se haya diseñado para aguas residuales, ¿no? Y en el agua de lluvia incrementa masivamente el caudal, de tal manera que en estos sistemas, que son sistemas combinados, hay que necesariamente, antes del tratamiento, hay que separar las aguas pluviales o las aguas líquidas, básicamente, separarlas antes de que entre al tratamiento del petar. Pero esta separación no es muy eficaz. Generalmente se separan de aliviaderos, ¿no? Pero ahí se genera un poco de contaminación. Encarece también el problema. Eso es saneamiento urbano. O sea, no es tan fácil el tratamiento final. Se genera, ¿no? Se genera un poco de contaminación. Es decir, el agua que se separa, de todas maneras tiene componentes que contaminan. No es tanto, pero lo tiene, ¿no? Como le decía, esto se puede hacer separando las aguas en aliviaderos, ¿no? Se supone que con eso separamos las aguas pluviales en los aliviaderos, pero realmente esa agua ya se contaminó, ¿no? Entonces acá hay una segunda desventaja, ya que este tipo de redes, ¿no? El vertido de los aliviaderos, o sea, el agua que sale por los aliviaderos, se contamina de otra manera. Es decir, de todas maneras tendrá que tener no la misma cantidad pues, de tratamiento o el mismo equipo de tratamiento, un equipo menor, pero de todas maneras es un costo en tratar esas aguas que se evacúan de los aliviaderos. Y ahora veamos los sistemas separativos. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas separativos? Los sistemas separativos son los sistemas que trabajamos en el Perú, ¿no? Son sistemas separativos con tapas de buzón o de cámara de inspección, como la que vemos en la figura, es una tapa cerrada, se genera un registro. ¿Por qué? Porque el sistema es un sistema destinado a desagües domésticos, industriales y comerciales, o sea, son aguas residuales, que por lo tanto huelen mal, ¿no? Entonces no puede ser abierto. Este tipo tiene un régimen de tratamiento o depuración que es más regular, ya que se supone no se altera con las lluvias, es más fácil de poder diseñar su tratamiento. Además, requiere diámetros más pequeños, ¿no? Por lo cual se logran costos menores, porque no se mezclan las aguas residuales con las aguas de lluvia. No se producen vertidos de aguas contaminadas, ¿no? Esto, como le decía, implica una reducción en los costos de tratamiento en los petardos, en comparación con las aguas provenientes de las redes combinadas o unitarias. Son los sistemas que utilizamos o que diseñamos en nuestro país, sobre todo por razones de costo. Este tipo, como le decía, tiene también pues mayores costos de limpieza, eso sí, ¿no? Los costos de limpieza son mayores, ¿no? Generalmente la limpieza se hace con equipos mecánicos, con equipos mecánicos especiales, como son los denominados hidrojets, ¿no? Tiene un hidrojet ya nuestra Mapacop, ¿no? Sin embargo, si no se hace un adecuado mantenimiento de las tuberías, el efecto corona, debido al ácido sulfídrico que se genera, es bastante intenso, bastante frecuente. O sea, se generan gases nocivos, gases tóxicos acá al interior de estas redes, ¿no? Esto me hace acordar que en algunas obras ya no se ve mucho eso, antes se veía más, ahora no tanto. Ahora ustedes saben también que la norma nos exige mucho el uso de las EPPs, ¿no? De todas las consideraciones de seguridad, tanto en obra como en operación. Entonces, ha sido frecuente, por ejemplo, o ha habido casos hace unos 15, 20 años en los cuales, ¿no?, se mandaba a limpiar un buzón y el pobre operador pues entraba con su polo a hacer el limpiar el buzón, ¿no? Y a veces eran buzones o cámaras de bombeo pues bastante profundas, ¿no? 4 metros, 6 metros, 7 metros. Entonces a veces el operador entraba pues por desconocimiento o por falta de control de la EPS, entraba pues sin los equipos de seguridad, sin mascarillas, sin máscaras, sin equipos especiales. Entonces bajaba como estaba en la superficie, así bajaba acá. Y ha habido casos en los cuales pues, la gente se ha desvanecido. Sin darse cuenta se ha desvanecido por los vapores del ácido sulfídrico, básicamente, ¿no? Se desvanece, ¿no? Y se desmaya.
Si no lo sacaban a tiempo, ese hombre pues acababa prácticamente pues, viendo ahí, ¿no? No solo ese, todos tienen que tener sus equipos de seguridad. ¿Sí? Bueno, este sistema separativo requiere entonces un adecuado sistema de mantenimiento. Y lo que más importante también, para que funcione bien este sistema separativo, requiere que exista un adecuado sistema alterno de evacuación de aguas pluviales, ¿no? Porque si no existe ese sistema de aguas pluviales, al final las aguas pluviales, que no las podemos evitar, siempre van a caer en el pavimento, siempre van a caer en las viviendas, siempre van a caer en las huertas, siempre van a caer en los patios. Estas aguas pluviales van a terminar incorporándose al sistema de alcantarillado separativo, con lo cual hacen, ¿no es cierto?, que todo lo que calculamos, todo lo que esperábamos del sistema separativo no funciona. Para empezar, las tuberías que deberían funcionar como canales, cierto tirante, acaban funcionando a presión. Entonces, es frecuente el deterioro de las tuberías, y no solo de las tuberías, también de los equipos existentes para el tratamiento. Realmente un petar tiene que funcionar con un caudal pues, de 30 o 45 litros por segundo de agua de desagüe, acaba, ¿no?, recibiendo pues ya no es 35, sino acaba recibiendo 100 o 120 litros por segundo, con lo cual obviamente pues ya cualquier cosa puede pasar. ¿Y alguna pregunta sobre este punto, muchachos? Y como le digo, en nuestra ciudad utilizamos básicamente sistemas separativos, la gran mayoría de ciudades latinoamericanas, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de los costos, sobre todo, ¿no? Hacer sistemas combinados, que sería lo ideal, demandaría pues tuberías de gran diámetro, tuberías pues de 2, 3 metros de diámetro, prácticamente túneles, ¿no? Como sí existen en otras ciudades. Para esto les voy a invitar a ver, por ejemplo, este video, cual terminamos la sesión hoy día, pero este video no es de Europa, ¿verdad? No es de Estados Unidos. Este video es de la Ciudad de México, ¿eh? Es una ciudad latinoamericana, pero es una ciudad que tiene un sistema combinado. Veámoslo. Veámoslo. Tiempo fueron ocupados como aguas negras a cielo abierto y que Bueno, de comienzo. entras al baño, jalas la palanca y te olvidas de lo que pasa después. Así de simple se ha vuelto a hacer nuestras necesidades. Pero, ¿alguna vez te has preguntado a dónde llega el agua que desechamos del inodoro? Hablemos de la Ciudad de México. Cuando jalas la palanca del inodoro, el agua que trae se va por una tubería instalada en la red sanitaria de tu casa hacia una red de drenaje que se encuentra bajo la calle. En las calles de las zonas habitacionales, usualmente las tuberías de la red de drenaje no son tan grandes y cuentan con una inclinación que hace que toda el agua fluya de manera natural hacia las líneas de drenaje más grandes que frecuentemente se encuentran en las avenidas o calles más amplias. Posteriormente, el agua continúa fluyendo a redes cada vez más grandes hasta llegar a las líneas principales, como el túnel emisor central y el interceptor poniente, los cuales también se encargan de desaguar el agua de lluvia que cae sobre la Ciudad de México y llevarlas a las afueras para evitar que éstas se inunden. De hecho, prácticamente el 80% de las aguas negras que produce la Ciudad de México son recibidas en el túnel emisor central, el cual tiene un promedio de 7 metros de diámetro y se encuentra hasta a 200 metros de profundidad, lo cual es prácticamente la misma altura que la que tiene la Torre Mayor. El sistema completo ha llegado a registrar en lluvias intensas hasta el desalojo de 150,000 litros de agua por segundo, una cantidad bastante grande, pero que curiosamente resulta a veces insuficiente para la gran cantidad de agua que cae sobre la ciudad en temporada de lluvias, por lo cual se llegan a producir inundaciones en ocasiones.
Como dato curioso, muchas de las tuberías y túneles por los que pasan las aguas negras originalmente eran ríos de la ciudad que con el tiempo fueron ocupados como aguas negras a cielo abierto y que en la década de los 70 fueron entubados, como es el caso del río de la Piedad, que hoy se encuentra en la avenida conocida como Viaducto, o el río Churubusco, entubado bajo la avenida con el mismo nombre. Pero no hablaré en profundidad de este tema. La historia de estos ríos pueden verla completa en un video que hice anteriormente pulsando sobre la tarjeta que aparece en este momento aquí arriba. Las aguas negras continúan su recorrido hasta llegar principalmente al estado de Hidalgo, pero que antes de llegar ahí no creas que las avientan así tal cual. La Ciudad de México cuenta con cerca de 24 plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales limpian en gran medida las aguas que desecha la ciudad. El agua que sale de estas plantas de tratamiento es utilizada en varias partes. Por ejemplo, el agua de las plantas de tratamiento de la alcaldía de Miguel Hidalgo es utilizada para regar los jardines del bosque de Chapultepec y llenar los lagos cuando no llueve, como el agua que es obtenida del resto de las plantas de tratamiento es utilizada para regar las jardineras que se encuentran en las avenidas principales de la ciudad. También gran parte de esta agua tratada es usada para mantener los niveles de agua de los canales de Xochimilco y Chalco y es distribuida en el sector industrial, principalmente en la alcaldía de Azcapotzalco, donde se le da un uso de actividades productivas. Incluso hay zonas de la ciudad que cuentan con su propia red de agua tratada, como Ciudad Universitaria, que así como tiene tuberías de agua potable, también distribuye agua tratada para regar los jardines que tiene a lo largo de su campus. En otras palabras, es probable que el agua que desechaste del inodoro termine siendo limpiada y reutilizada en algún otro lugar. Sin embargo, no toda el agua tratada es usada en la ciudad, por lo cual el restante continúa su curso hacia diferentes presas, lagunas de regulación y finalmente es simplemente depositada en diferentes ríos que al final desembocan principalmente en el Golfo de México. Entender a dónde llega el agua que desechaste en tu casa es relativamente sencillo, pero para que esto sea posible, la labor que hay detrás es increíblemente grande. En el sistema de drenaje del Valle de México trabajan cerca de 1,200 personas diariamente, quienes no solo se encargan de verificar que este no falle, sino que también controlan los niveles de agua en temporada de lluvias. Como dije anteriormente, el sistema también es utilizado para desaguar el agua que cae sobre la cuenca de México, donde está ubicada gran parte de la ciudad. Y si el sistema de desagüe no fuese controlado correctamente, podrían ocasionarse inundaciones de hasta 4 metros de alto, por lo cual es indispensable la labor que hacen estas personas, quienes dirigen el flujo de agua, brindan mantenimiento e incluso hasta un buzo tienen para que pueda entrar al sistema de drenaje y comprobar su estado. En pocas palabras, para ti es tan simple como jalar una palanca, pero la realidad es que es mucho más complejo que eso. Piénsalo la próxima vez que vayas al baño. Hasta aquí este video. Si quieres agregar algo más al tema, puedes hacerlo en la sección de comentarios de abajo, o bien si te gustó el video, no dudes en pulsar el botón del pulgar arriba y si te parece bien, suscribirte al canal. Adiós. Bien, es bastante interesante este tema. Como les decía, esto es la Ciudad de México. La Ciudad de México gran parte es un sistema unitario, un sistema combinado, ¿no? Pero también han visto la magnitud de los diámetros, ¿no? Creo que mencionó 6 o 7 metros de diámetro. Sistemas costosos, evidentemente, ¿no? Esta es la parte principal que quería compartir hoy día con ustedes. Ya el siguiente tema, que va a ser el día viernes seguramente, es el sistema ya de las redes propiamente dicho, ¿no? Redes y conexiones domiciliarias. Quiero, antes de acabar, hacer hincapié en que la norma sanitaria, que son las normas OS las que establecen todo lo relacionado a lo que es saneamiento. Estas normas, ellas, de la OS 010 hasta la OS 100, la que vamos a ver este tema es la OS 070. La OS 070 es la de redes de aguas residuales. La anterior, la OS 060, es la que normaliza todo lo relacionado al drenaje pluvial, por si acaso. Drenaje pluvial, la OS 060.
y drenaje de aguas residuales en lo que es redes, la OS 070. Y acá se fijan las condiciones que se van a exigir en los expedientes o en los proyectos hidráulicos respecto a las redes residuales o redes de distribución de alcantarillado. Y en el caso de la conducción a presión se deberá considerar lo señalado en la norma de línea de conducción. O sea, hay una norma también específica para lo que es línea de conducción. El caso es a presión. En el caso a presión no entra acá. Acá solamente son redes de aguas residuales a gravedad. Y acá hay algunas generalidades que ya, por eso no le voy a dar lectura, ya ustedes lo ven en cualquier momento, como todas las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Hay que tenerlas en un archivo, hay que estar al tanto siempre porque estas normas cada cierto tiempo se van actualizando. Quiero ver en estos minutos algunos detalles más importantes que sí vamos a verlos, lo voy a adelantar. Para eso va a dar lectura a algunos párrafos y documentos. Por ejemplo, para el dimensionamiento hidráulico, ya es para los fines del diseño. Dice que en todos los tramos de la red se deben calcular los caudales inicial y final del tramo. Algo así decíamos también en los tramos de agua potable. El valor mínimo del caudal a considerar será 1.5 litros por segundo. Es decir, independientemente de lo que calculemos, si calculamos y nos sale pues menor que este valor, entonces consideramos 1.5 litros por segundo. El punto. Segundo, los diámetros nominales a considerar no deben ser menores de 100 milímetros. O sea, no deben ser menores de 10 centímetros. Es decir, no hay 75 milímetros o 3 pulgadas. El menor es 100 milímetros o 4 pulgadas. Diámetros menores, ustedes saben que ya se destinan a lo que son las condiciones interiores, ¿no? O condiciones sanitarias interiores. En cada tramo de la red debe ser verificado por el criterio de la tensión tractiva media. Valor mínimo de tensión tractiva pascal, calculada para el caudal inicial. El valor correspondiente para un coeficiente de Manning de 0.013. Y la pendiente mínima que satisface esta condición puede ser determinada por la siguiente expresión. De mínima 0.0055, o sea 55 10 milésimos, por el caudal inicial elevado a la menos 0.45 para verificaciones, donde esa pendiente mínima está en metros por metros, o sea, como valores decimal simplemente, por el Manning, ¿no? El caudal inicial en metros por segundo. Acá nos indican inclusive que para coeficientes de Manning que sean diferentes de los 13 milésimos, los valores de tensión tractiva media y pendiente mínima a adoptar deberán ser justificados en todo caso. Es decir, podríamos tener un valor diferente de Manning, sí, pero hay que justificar los cálculos. La máxima pendiente admisible es la que corresponde a una velocidad final de 5 metros por segundo. Situaciones especiales serán sustentadas por el proyectista o constructor. Y así, otras consideraciones que están en función del radio hidráulico, ¿no? Que la vamos a ver en la parte del diseño, no se preocupen, esto lo estoy adelantando solamente, en la parte del diseño lo vamos a verificar. Sobre las cámaras de inspección o buzones, estas pueden ser buzonetas o buzones, ¿no? Las buzonetas se utilizarán en vías peatonales cuando la profundidad sea menor de 1 metro sobre la clave del tubo. Básicamente esto es lo que se utiliza, por ejemplo, un compañero lo preguntaba, en conexiones o redes condominiales. Y se proyectarán las buzonetas solo para colectores de hasta 200 milímetros de diámetro. Es decir, si el colector supera los 200 milímetros, ya necesariamente va a ser un buzón.
Digamos, los buzones de inspección, o cámaras de inspección, o buzones simplemente, se usan cuando la profundidad sea mayor de 1 metro, ¿no?, sobre la clave de la tubería. Se proyectarán buzones en todos los lugares donde sea necesario por razones de inspección, limpieza y en los siguientes casos. En el inicio de todo colector, eso es lo que se llama buzón de arranque, ¿cierto? O sea, cuando comienza un colector, tiene que haber un buzón. O sea, no puede ser que empiece el colector, la tubería ciega, tiene que empezar con un buzón. En todos los empalmes de colectores, también, cuando se empalman colectores, tiene que haber un buzón. Es decir, no se utiliza acá, en la red pública, no se utilizan yes, no se utilizan cruces, no se utilizan test, ¿no? Todo empalme en colector necesariamente es a través de un buzón. En los cambios de dirección también, ¿no es cierto? Si viene una línea, se va a derivar pues 45 grados, entonces un buzón tiene que haber necesariamente. Eso en planta. En elevación, si cambiamos de pendiente a un tramo, o sea, si tenemos en elevación, si tenemos una calle en la cual tenemos en primer lugar un tramo de tubería, una pendiente, el siguiente tramo cambia la pendiente, si bien ahí no se pone un codo, sino que tiene que poner un buzón. En los cambios de diámetro lo mismo, no se utilizan acá reducciones ni ampliaciones y no se utilizan buzones para el cambio de diámetro. Y los cambios de material de la tubería también, es decir, no utilizamos transiciones o adaptadores. Es decir, si un tramo de tubería viene de concreto normalizado o de tubería de fibrocemento y se va a cambiar a una tubería de PVC, norma nos dice que hay que hacerlo con un buzón. Y así también hay acá algunas consideraciones que las vamos a ver después en su momento, solamente estoy adelantando, lo reitero. Los diámetros interiores de los buzones de inspección serán de 1,20 m para tuberías hasta 800 milímetros, lo que le llamaban, acá en la norma ya no lo dice, pero en la norma anterior le llamaban un buzón tipo 1, lo llamaban antes. Bien, y si los colectores, ¿no es cierto?, son de tubería mayor, ¿no es cierto?, entonces llega hasta los 1200 milímetros. Entonces, si tuviera 1,20 m, el buzón se incrementa en su diámetro interior hasta 1,50 m. Si las tuberías se incrementan más allá de estos diámetros, más allá de 1,20 m, entonces los buzones tendrán un diseño especial, que tendrá que ser sustentado, evidentemente. Recuerden, ¿no? Tuberías hasta 80 centímetros, 1,20 m. Tuberías hasta 1,20 m, diámetro 1,50 m. Tuberías de diámetro más allá de 1,20 m, el diámetro interior del buzón tiene que ser diseñado y sustentado. Aquí tenemos una tablita que es bastante aplicable y de control, que nos da las distancias máximas o separaciones máximas entre buzones de acuerdo a la tubería. Por ejemplo, si la tubería es de 200 milímetros, que es la que se usa en la zona urbana, ¿no?, entonces la distancia máxima es de 80 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que en las calles, supongamos que estos sean calles, que acá están las vías, quiere decir que, en primer lugar, como acá hay colector, va buzón en cada esquina, cada cruce por buzón. Un sistema convencional estoy hablando, con tuberías y se cruzan con las tuberías. Pero si esta distancia de este cruce a este cruce es mayor de 80 metros, entonces la norma me dice que si estoy utilizando una red de 200 milímetros, la distancia máxima es 80 metros. De acá a acá, si la cuadra mide 100, pues acá voy a superar los 200 metros largamente. Eso quiere decir que necesariamente tendré que poner buzón intermedio. A no ser que los diámetros sean mayores, ¿no? Que vean ustedes, eso está en función del diámetro. Son 80 metros para el diámetro de 200 milímetros, pero si tengo un diámetro de 250 a 300 milímetros, esa distancia llega hasta los 100 metros.
si el diámetro supera, o sea, si el diámetro es 350 milímetros, o sea, 35 centímetros, la distancia entre buzones puede llegar a los 150 metros. O sea, ya no le pongo un buzón al medio de la cuadra. A eso me refiero. Y así, por el estilo, ¿no es cierto? Por el estilo vamos a encontrar una serie más de condiciones o limitantes que son importantes leerlas. Acá también habla del sistema condominial, que son importantes leerlas, ¿no? Para poder tener claro cuáles son nuestros parámetros máximos y mínimos a la hora que planteemos una red de distribución. Más adelante, como sabemos, compañeros, a raíz de una pregunta, inclusive nos dan algunos esquemas de las conexiones y de las redes condominiales. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Esto es la clase de hoy. Prácticamente es una clase introductoria al tema de alcantarillado. A partir de la próxima clase ya entramos ya con la terminología ya precisa de las redes que vamos a trabajar. Con respecto a vuestras calificaciones, todavía estoy en ello. Debo entregarles el día viernes, pasado mañana, la mayor cantidad de notas que pueda. Por lo menos debo entregarles su primera práctica calificada y los trabajos. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Si no hubiera preguntas, quedaríamos ahí por el día de hoy. Creo que entonces todo está claro. Entonces, cerraríamos la sesión por el día de hoy, jóvenes. Muchas gracias. Entonces, día viernes, por favor.